Ante todo quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho para exponer en esta conferencia internacional, y lo voy a hacer sobre el tema que se me ha solicitado, que más precisamente es un análisis en el tiempo en que pueda hacerlo sobre el sistema de partidos políticos en la región andina. Como estamos en una universidad, no puedo dejar de mencionar la cuestión bibliográfica, y quiero decirles que más allá de la experiencia personal que yo he tenido en el estudio de la situación de partidos políticos en algunos países de la región, concretamente fuera de mi país, el caso de Colombia o el caso de Chile, ha sido desde el punto de vista bibliográfico de particular relevancia una obra que me permito recomendarles, que se titula Democracia en la región andina. Son varios trabajos recopilados por dos colegas chilenos, un colega chileno, Juan Pablo Luna, y Maxwell Cameron, norteamericano él, y la publicación corresponde al Instituto de Estudios Peruanos. La segunda parte de esta obra, que hace un recorrido analítico hasta el año 2011, se refiere de modo muy específico al tema de los partidos políticos, a la crisis de los sistemas de partidos políticos en la región y a las causas que, a juicio de los autores que han participado en esta obra, tendrían de algún modo responsabilidad en la manera como se ha presentado la crisis de los partidos en la región, crisis que, al decir de los analistas que participan en esta obra colectiva, no tiene posibilidades a corto plazo de una rápida y feliz solución, sino que posiblemente esa crisis se va a prolongar por algún tiempo más en razón de la fuerza y la vigencia de los factores que la han producido. También quiero decirles algo, ¿no? Que puede ser casi como parte de una historia personal. Allá en los años 60, cuando yo estaba terminando mis estudios de Derecho, y en aquel entonces para ser bachiller en Derecho había que presentar una tesis, el tema que yo quise trabajar fue el de los partidos políticos en el Perú. Pero mi maestro de tesis, que era un ilustre constitucionalista, el maestro Raúl Ferrero, rápidamente me desanimó de ello porque me dijo: mira, tú vas a hacer tus estudios de doctorado posteriormente en Francia, la bibliografía existente sobre el estudio de partidos políticos en el Perú es sumamente pobre, por no decir que casi inexistente. Apenas existían en ese momento 3 o 4 libros bastante genéricos y poco rigurosos en su analítica científica, que era el libro de Radiografía de los partidos peruanos de Carlos Miro Quesada, un libro de profundo furor antiaprista por un escritor Hernán Aguirre Gamio, y luego otro clásico de la bibliografía sobre el APRA, escrito por Harry Cantor, sobre la historia del APRA. No había más. Pocos años después, y cuando yo ya me encontraba en Francia, apareció el libro de François Bourricot, Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo, que prácticamente se convirtió en una especie de división de aguas entre lo que había sido hasta el momento una visión muy genérica sobre el conocimiento de los partidos políticos en el Perú, y lo que luego, y ya con la creación en la Universidad Católica del área de ciencia política, la fundación del Instituto de Estudios Peruanos, la aparición del ESCO, y coincidentemente la creación a nivel latinoamericano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el ayornamiento de la CEPAL,
que entró no solamente a hacer análisis de carácter económico, sino también de carácter sociopolítico respecto de la relación entre las estructuras socioeconómicas y las estructuras sociopolíticas, generó una inquietud, una curiosidad por tener un estudio que fuese mucho más sustantivo, mucho más consistente para el conocimiento de los partidos políticos, y eso es precisamente lo que yo presento en la primera filmina que les he preparado, si podemos ponerla, cuando señalo que los estudios críticos y con rigor científico sobre los partidos políticos y su implantación en los países de la región andina recién se inician a mediados de la década de los 60, gracias a la apertura en universidades y centros de investigación social de estudios y análisis de ciencia política. Los enfoques previos procedentes de la historia o del derecho constitucional deben considerarse como aproximaciones generales. Este planteamiento no es solamente con relación a Perú, porque prácticamente el mismo fenómeno de entender que la política se hacía en la práctica, pero que las universidades no estudiaban ni tenían capacidad para analizar la política con métodos, con enfoques de carácter científico, es algo que existía prácticamente en todas las universidades de la región. Esto yo lo he podido constatar personalmente y por eso creo que la importancia pionera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que tuvo su primera sede en Chile, posteriormente abrió su segunda unidad en México y luego apareció también en Ecuador y en Bogotá, es de una importancia fundamental porque hoy en día la ciencia política en nuestros países ha tenido un enorme progreso, ha desarrollado una gran capacidad de conocimiento, de comprensión y sobre todo de elaboración de categorías propias que permiten descubrir y precisar las características de ciertos aspectos que caracterizan a la política en nuestros países y que probablemente no se dan en otros países. Quiero decir, existen escuelas de ciencia política, como la norteamericana, que durante un cierto tiempo influyó mucho entre nosotros. Existe la escuela inglesa, la escuela francesa, la escuela italiana, muy influenciada por el derecho, dije eso de paso, pero en realidad, sin menospreciar esas fuentes que son sumamente ricas y fundamentales para las grandes categorías, para los grandes fenómenos de la política, es evidente que nuestros países requerían de un aparato crítico propio. Yo vuelvo en este caso a una anécdota personal. Cuando hice mis estudios en Francia, tuve la suerte de tener como profesor visitante a uno de los grandes politólogos y constitucionalistas franceses, el profesor Duverger, porque todavía tuve la suerte de alcanzar el sistema de los grandes patrones de las cátedras universitarias francesas. Duverger era profesor en la Sorbona, en París, era profesor en Bordeaux, en Estrasburgo y en Grenoble. O sea, él era, digamos, una especie de príncipe viajero que visitaba las universidades, estaba 2 o 3 meses, se dejaba a sus asistentes, los cursos continuaban. Y claro, hay, digamos, ciertos esquemas de un rigor básico y fundamental, como el tema de las instituciones políticas o de los regímenes políticos o de los sistemas políticos, son evidentemente categorías universales. Ningún enfoque particularista de ciencia política puede eliminarlos, puede dejarlos de lado, porque son ciertamente de gran importancia. Pero el desarrollo humano de cada pueblo, los factores de carácter cultural, los niveles del comportamiento de la estructura económica, la educación, la composición social, son elementos muy determinantes del modo de hacer política. Y ciertamente hay que descubrir esos elementos para entender por qué hay determinados tipos de fenómenos de la política que se dan en nuestros países y que, sin embargo,
no se dan en otros donde las características son diferentes. Andando el tiempo, he llegado a la conclusión de que podemos admirar profundamente el comportamiento de los sistemas norteamericanos de hacer política, pero he concluido que si quisiéramos imitar a los norteamericanos para hacer el mismo modo de hacer política en Perú, en Ecuador o en Chile, sería un total y rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque hay factores idiosincráticos, porque hay factores históricos, hay elementos de diferenciación que configuran un estilo de hacer política. Y como dice Seymour Litzel, justamente, que es uno de los grandes politólogos norteamericanos, no se puede prescindir del estilo en el análisis de la política. Pues bien, sirva esto entonces como, digamos, una primera aproximación a lo que yo quiero presentarles a ustedes como un esquema comprensivo de lo que son o de lo que es el comportamiento de los partidos políticos en los países de la región andina, considerando para estos efectos no solamente a los países que forman parte todavía de la comunidad andina, sino respetando geográficamente lo que es la región andina, sobre todo en este lado del Pacífico, más Venezuela, o sea, considerar la región andina como fue originariamente concebida cuando se creó el Pacto de Cartagena, vale decir Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Quiero, en primer lugar, decir que voy a proponer dos definiciones. No, quiero aclarar que no soy partidario de comenzar o de trabajar mucho con las definiciones, pero a veces didácticamente son interesantes para ver a dónde quiere uno llegar. Y para la charla de hoy voy a proponer dos categorías o dos definiciones de partido político para, digamos, jugar un poco con la ubicación entre ambas de lo que es el patrón, el perfil y el comportamiento de los partidos políticos en la región. Podemos pasar entonces al segundo cuadro, donde presento como una primera propuesta una de carácter muy general. Un partido político, vamos a entenderlo como una organización que cumple un papel esencial en la representación política al ser entes intermediarios entre la sociedad y el Estado. El referente para esta definición tan genérica es la existencia y el comportamiento de los denominados partidos de masas. La segunda definición es algo más elaborada y presenta a un partido político, en primer lugar, como una organización ciudadana, primer elemento de diferenciación y de precisión. Un partido político no es una organización social genérica, sino que es un modo concreto y preciso. Los partidos políticos organizan a ciudadanos que quieren hacer política, y eso marca una diferencia importante. Por eso digo, organización ciudadana o de ciudadanos, si quieren ustedes, cuya vocación es tener y ejercer poder político. Segundo elemento de diferenciación. Ningún partido político puede pretender, para decirlo en la palabra que ha puesto de moda el Papa Francisco, una ONG. No es una ONG. Tampoco es un club. Lo que le da identidad más precisa a un partido político es buscar el poder, tenerlo y ejercerlo. La vocación de poder es aquello que le da identidad precisa y concreta a un partido. Y para adquirirlo, elaboran y se identifican con una ideología, formulan proyectos y propuestas programáticos, organizan a sus militantes, preparan cuadros y promueven a sus figuras más carismáticas como líderes aptos para el gobierno nacional.
electoralmente obtienen cuotas de poder y de representación en las instituciones políticas del Estado. Porque esa vocación de poder a la que me he referido inicialmente se orienta a través de aquellos mecanismos que el sistema legal habilita para llegar a tener una presencia de representación en las instituciones políticas del Estado. Toda democracia que sea constitucional es también hoy en el mundo entero una democracia electoral. Al poder se llega legalmente por la vía electoral. Puede llegarse por otras vías, ¿no es cierto? Pero evidentemente la vía obvia, la vía habitual, la vía legalmente habilitada es la vía electoral. Y por consiguiente, los partidos se preparan para ello, se preparan para adquirir mayor poder utilizando la vía electoral, pero no solamente ello, porque la vía electoral tiene sentido y adquiere relevancia para un partido en la medida que se cumpla con todo lo previo. Es decir, tener una ideología. Yo hace un instante decía, lo que le da identidad al partido político es su vocación por el poder. Pero esa identidad está vinculada a un ser, a algo que permite precisar dentro de un conjunto qué es aquello que le da consistencia y que le da también diferencia a una organización política de otra. De tal manera que la ideología, en los orígenes de los partidos que en realidad sí tienen un origen ciudadano y sí tienen una vocación de, con esa identidad, llegar al pueblo y darle una representación, son partidos de origen ideológico. En esto sí, por ejemplo, hay un elemento de comunidad entre la configuración de los partidos más antiguos en Europa y los partidos en América Latina. Pueden haberse originado de distinta forma. Pueden haber surgido de una revolución como el PRI o el MNR en México. Pueden haber surgido de una emergencia de los sectores populares, caso del APRA en el Perú. O pueden haber surgido de una decantación de tendencias históricas, liberales y conservadores en Colombia. Pero en cada uno de los casos que estoy mencionando, esta manera de ser partido nos remite a una fuente donde la pregunta de quiero tener poder político, se expresa y se traduce de una forma tal vez más sencilla y más directa, que podría ser la siguiente: quiero llegar a tener poder para representarte, para ser tu voz en el poder, tu voz en el Parlamento, tu voz en los ministerios, en el gobierno. Y a partir de ello, si cabe decirlo poéticamente, realizar tus sueños y tus aspiraciones. Porque las ideologías, en la medida en que se basan en valores absolutos, el de la justicia, el de la verdad, ¿no es cierto?, el de la capacidad de respeto a la dignidad de la persona humana, etcétera, o el de la prestación de servicios fundamentales en la educación, la salud, en el empleo, tienen siempre una capacidad de hacer una proposición valorativa. Déjenme decirles ahora que este tema de las ideologías es, andando el tiempo, de la mayor importancia. Porque que los partidos de mayor antigüedad en nuestros países tengan un referente ideológico marca una enorme diferencia.
tal vez gigantesca, con partidos que, surgidos de otras circunstancias, prescinden de la ideología. Son lo que yo podría llamar partidos acomodaticios o partidos oportunistas, que simplemente presentan propuestas programáticas, cuando las presentan, cuando las tienen. Y consideran que en la medida en que son un partido programa, eso es suficiente para encandilar un electorado y con ello llegar al gobierno o, antes que llegar al gobierno, ganar una elección. Quiero adelantarles un tema que tocaremos más desagregadamente dentro de algunos minutos, pero decirle que los famosos outsiders que hoy en día pululan en la región andina, todos ellos han creado estos partidos acomodaticios u oportunistas, que en realidad carecen de ideología, presentan programas que los pueden acomodar a el coeficiente electoral. No gané la primera elección, gano la segunda, cambio el programa. Y de eso tenemos experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eso hace y marca una diferencia muy importante. Lo terrible es que la ciudadanía electoral puede lamentablemente acostumbrarse a simplemente los referentes programáticos. Voy a votar por tal o por cual porque esa fuerza política me va a dar empleo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en nombre del empleo, no importa lo que voto, y la razón no deja de ser una razón más bien crematística, ¿no es cierto? La certeza, la seguridad de que en mediano plazo voy a tener universidad gratuita, acceso a la vivienda, reparto de cualquier tipo, ¿no? De cosas que a veces se cumplen y a veces no, pero que muchas veces terminan siendo el origen de los conflictos sociales y de la acumulación de un descontento que tiende a desestabilizar los sistemas políticos. Entonces, creo yo que esta segunda definición, que entra más en la esencia, en la naturaleza de lo que son los partidos, calza mucho mejor a lo que es una posibilidad más orgánica, más acabada, de presentar qué es un partido político en la región, lo cual también se completa con el trabajo de partido, la organización de partido, y algo que es fundamental y que no puede olvidarse y que también marca una diferencia. Un partido no solamente organiza a sus militantes, un partido debe siempre promover a sus mejores figuras, a los que podemos llamar los líderes que por carismáticos y bien preparados son los que mejor pueden representar a un partido. Y esto, vamos a ver posteriormente, marca una enorme diferencia. La diferencia entre un partido orgánico, entre un partido de ciudadanos, no es solamente la organización, sino que es un partido que tiene cuadros y con los cuadros gobierna. El outsider es un líder en solitario. Puede acumular poder 5, 10, 15 años y después, claro, vienen los maduros, pues, ¿no? Es decir, esa figura ha gobernado en solitario por su poder carismático, pero acaba su periodo o se muere y comienza un derrumbamiento que puede tener consecuencias mucho más graves, porque precisamente no fue un partido lo que gobernó, fue un líder temporal, carismático, pero carente de formación política, carente de proyecto,
carente de identidad, de profundidad y finalmente un accidente en la historia. Creo que para entender los problemas actuales en la región debemos quedarnos básicamente con esta segunda conceptualización de partido político. Pero quisiera pasar al tercer cuadro que les he preparado, que es el de sistemas de partidos, partiendo de la base de la existencia real o ficta, sustantiva o superficial de sistemas de partidos. Y lo que les propongo en esta filmina es lo que aparece allí. Los estados democráticos promueven y reconocen constitucionalmente a los partidos como organizaciones que canalizan la opinión y la representación de los ciudadanos a través del voto y la elección popular. En su ejercicio práctico, los partidos tienden a organizar las reglas de la representación política como habilitantes de un sistema de partidos que articulan entre sí todo lo que atañe a una democracia electoral y constitucional, donde la estabilidad política y el funcionamiento de las instituciones es condición esencial para la representación, el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Y aquí una primera precisión. Ustedes pueden leer todas las constituciones del mundo, de todos los estados, y lo más probable es que no encuentren en una sola de ellas una referencia a sistema de partidos. Las constituciones se refieren a la existencia de partidos. Y una vez que han reconocido la existencia de los partidos, las constituciones son muy precisas al indicar que ellas canalizan la opinión ciudadana, que ellas tienen como posibilidad ser el canal a través del cual se pueden presentar para tentar cuotas de poder en toda elección basada en el voto popular, la elección presidencial, la elección parlamentaria, la elección municipal, la elección regional. Pero también las constituciones dicen que estas organizaciones pueden formar alianzas electorales.